Oi pessoal, boa tarde. Eu sou Anderson Figo, sou editor de mercados do Infomoney e hoje é um dia caótico para o mercado argentino. Houve ontem as eleições primárias na Argentina, em que a chapa da ex-presidente Cristina Kirchner, né, ela é encabeçada por pelo Alberto Fernandes. Eles ficaram na frente, eles receberam 47% dos votos à frente do atual presidente da Argentina, Maurício Macri, e isso trouxe uma preocupação muito grande para o mercado. Eu estou aqui para entrevistar o analista político da XP, Tomás Arias. Ele está na Argentina e ele vai poder contar para a gente aí um pouco desse movimento, né? Tomás, boa tarde, obrigado pela sua entrevista. Eu queria que você começasse explicando o que aconteceu, né? Por que o Maurício Macri ficou atrás nas pesquisas. Isso já era esperado, mas a diferença foi muito grande, né? A diferença, acho que foi uma grande surpresa aí para o mercado. Boa tarde, gracias por la entrevista. Mira, primero y principal, como bien manifestaste en la introducción, es un día caótico, es una sorpresa que se ha tenido en la noche de ayer, una noche muy larga que se ha tenido luego de la elección. A ver, los resultados de la elección, por supuesto, no eran los resultados esperados, fue una sorpresa, había una posibilidad, mejor dicho, había una idea en la mayoría que se conocía que la elección la iba a ganar la oposición o Alberto Fernández, pero según las pesquisas que analizábamos teníamos diferencias de 3, quizás algunas llegaron a decir de 5 y algunas pesquisas llegaron a hablar de 8, pero en general se pensaba que iba a ser una elección que el gobierno de Macri iba a perder con alrededor entre de 3 a 5 puntos de diferencia, no los 15 puntos que realmente se llevaron a cabo e foram o resultado final. Uhum. E o que o Macri deixou de fazer para que tenha esse resultado tão expressivo? Qual foi o grande erro do Macri até então? Primero voy a dar una opinión de XP política y personal, y creo que es de la mayoría, y esto es algo que hay que aclarar. Prácticamente es un resultado irreversible. Esta elección no hay manera de que el gobierno pueda voltar, pueda darlo vuelta. Realmente estamos hablando de un porcentaje inesperado que matemáticamente también es difícil. ¿Qué puede hacer Macri? Macri, creo que hoy en día, en estas horas, en este mismo momento, hay un encuentro de un gabinete de gobierno. Y Macri estará falando con ellos para pensar qué debe hacer. Hoy por la mañana temprano hubo un encuentro con el gabinete económico, que es lo más importante. Creo que Macri hoy en día tiene que, el gobierno, reconocer que los resultados fueron negativos, fueron adversos, y que hay que pensar en una transición, en un proceso de transición para un cambio de gobierno. Con una característica, no nos olvidemos que esta elección no definió los cargos. Las PASO lo que definieron fueron las categorías y los candidatos que avanzan a octubre. Pero vuelvo a decir, el resultado que se dio, yo falaba con clientes que esta era la primer pesquisa real. Las PASO, las elecciones de ayer, fueron la primer pesquisa real. Y este resultado, vuelvo a insistir, no hay manera que se pueda dar vuelta. Por eso hay que comenzar un proceso de pensar a la elección de octubre que se tiene que realizar, donde se va a mantener estos números y no sorprendan que pueda también tener a una mayoría aún más. Era isso que eu ia perguntar, na verdade. Então não há nada mais que o Macri possa fazer para reverter esse resultado. Porque é uma diferença muito grande, né? 15 pontos é uma diferença muito grande. Você acha que é por isso que o mercado já enxergou que não tem o que fazer e por isso teve esse efeito tão negativo, né? A Bolsa hoje despencou, o CDS, que é o seguro para calote, né? Uma referência internacional aí da Argentina, dobrou de pontuação, né? Saiu de 1.000 pontos para mais de 2.000 pontos. Esse caos todo no mercado já é um reflexo de que o mercado está entendendo que a chapa do Alberto com a Cristina vai vencer essas eleições em outubro, é isso? Eso es verdad, sí. Y creo que, como muy bien manifestaste y describiste, el mercado ya entendió. El mercado entendió que esto es irreversible y entendió que no hay manera. Ahora, obviamente es importante ver cómo el gobierno
va a trabajar y qué va a hacer estos 2 meses a octubre. Lo importante creo que hoy en día es empezar a conversar y a hablar y a escuchar a Alberto Fernández. Más que nunca, lo importante es Alberto Fernández. Alberto Fernández, su equipo económico, eso creo que va a ser fundamental. Alberto Fernández debe salir a hablar con el mercado, a salir a hablar con empresas, con la población para dar certezas y dar tranquilidad. Seguramente en los próximos días debería hablar y decir cuál va a ser su equipo económico, qué nombres van a trabajar con él para poder dar una tranquilidad. Lo que se necesita ahora es una gobernabilidad e uma transição hasta o cambio de governo. O que faltou para o Macri conseguir reverter isso até então, antes dessas primárias, né? Porque quando ele entrou no governo, ele era uma grande promessa, né? E aí, nesse período dele de governo, as coisas mudaram completamente. O que ele perdeu aí no meio do caminho? O que ele deixou de fazer? Creo que bueno, por decir algunas características, creo que Macri, en la última etapa de gobierno, no entendió, no llegó a lograr entender realmente la dificultad que tenía la sociedad, parte importante de la sociedad, o interior, los estados, o gobernadores, las prefeituras o ayuntamientos. Realmente el poder adquisitivo de la sociedad había caído, la quita de subsidios, una serie de decisiones que no digo que no sean correctas, lo que pasó es que fueron decisiones que quizás todas juntas fueron muy difíciles para que la población pueda salir adelante. Creo que Macri faltó al final, en estos últimos meses, escuchar más a la parte política, escuchar más a la gente y a su pedido. El problema de la inflación realmente fue fundamental y es todavía un gran problema. Es verdad que los datos de inflación demuestran que estaban a la baja, pero realmente todavía sigue siendo una inflación muy grande y todo esto sumado a las recientes, como comenté recién, a la quita de subsidios, al poder adquisitivo que perdió, realmente fue una bomba de tiempo. Creo que Macri no entendió ese mensaje final y se fue dando en las elecciones de otros estados, cuando Macri, el gobierno, no veía que ganaba. Creo que fueron mensajes preliminares por parte de la sociedad y se terminó de dar en el día de ayer, en las elecciones de las PASO. Entendi. E, bom, agora o Alberto, ele é o presidente, então se essa chapa ganhar, ele vai ser o presidente com a Cristina de vice. O que isso significa, né? Porque é uma diferença um pouco grande aí, ela não vai ser presidente, ela vai ser vice. A gente pode esperar um segundo, a gente pode esperar aí a volta da Cristina ou não? O Alberto vai ter uma voz maior, assim, ele tende a seguir o que a Cristina quer ou não vai ser tão desse jeito? Yo entiendo que es quizás muy difícil entender desde afuera y obviamente es lo que se ve al estar la vicepresidenta de candidata y además posible vicepresidenta del país. Es muy difícil ver esa duda, ¿no? ¿Quién realmente va a tener un poder, un gobierno? La Argentina es un país presidencialista. Quien manda, quien tiene un poder es su presidente. Entonces creo que en eso no va a haber dudas. Obviamente, vicepresidenta va a tener poder, va a ser un presidente de un senado, va a tener, una incidencia en el gobierno, pero creo que algunas características, ojalá sea así, la moderación de un presidente. Ayer faló en la rueda de prensa poder trabajar junto a los demás gobernadores, hablar de la finalización de la grieta y de las diferencias de la sociedad. Creo que hay algunas características que ojalá sean por ese camino, sigan ese camino. Y además otra cosa, creo que Argentina necesita hoy en día más que nunca, con este resultado, pensar en futuro, en una gobernabilidad y en un trabajo conjunto. Volver a decisiones y a políticas del pasado va a ser muy negativo y muy malo. Si realmente pasa eso, va a ser muy malo. Tem alguma parte do mercado, pelo menos uma minoria de investidores que enxergam que o governo do Alberto e da Cristina vai ter mais governabilidade do que o governo do Macri? Sí, eso es verdad, eso es verdad. ¿Por qué? Porque un gobierno va a ser un gobierno que va a trabajar con los gobernadores.
Y mira, si ustedes ven un mapa, en algún momento voy a hacer llegar un material, el mapa de hoy, de las elecciones, después de las elecciones está todo azul. ¿Qué quiero decir? Azul, todo peronista, o ganó toda la fórmula de Alberto Fernández. Antes, en el 2015, fue amarillo, que había ganado la fórmula del presidente Macri. ¿Por qué va a haber gobernabilidad? Porque van a contar con el apoyo de la totalidad del país, casi de la totalidad del país, de sus gobernantes. Y el gobierno peronista, esto es quizás ir un poco a la historia, le va a dar gobernabilidad. Y otro dato, esta fórmula presidencial, la alianza del Frente de Todos, había logrado un apoyo muy importante de los sindicatos y los gremios. Yo creo que en ese sentido no debería ser problema justamente la gobernabilidad de los apoyos. Sería quizás más inconvenientes, o habría que estar más atento, obviamente, a la economía y cómo va a reaccionar el mercado y qué va a pasar en los próximos días. Pero para gobernabilidad, creo que justamente ese no sería un problema de cara al nuevo gobierno de Alberto Fernández. Entendi. Bom, como os cientistas políticos aí na Argentina estão enxergando esse movimento do país que está indo ao contrário do que aconteceu aqui no Brasil, né, no maior país aqui da região. A gente foi para o lado mais de direita, seguindo Trump, né, a gente teve a eleição de Bolsonaro e logo depois da eleição de Trump, e a Argentina indo no caminho inverso, né, elegendo aí com a volta do kirchnerismo, que é mais um movimento mais de esquerda. Como é que você avalia isso? Como que os cientistas políticos ahí están viendo ese movimiento? Mira, creo que hay que ser sincero en algo. Tanto la mayoría de los cientistas políticos, los analistas, los jornalistas, los institutos de pesquisas, nadie esperaba esto. Creo que nadie vio este gran cambio y este triunfo tan contundente. Sí, los analistas, los cientistas políticos sí entendían muchos y se venía falando hace tiempo, como bien decía recientemente, en la necesidad de volver a recuperar un país mucho más unido, un pacto de Estado. O sea, poder seguir trabajando más allá de las ideas políticas y de los partidos políticos que estén en el gobierno, trabajar en temáticas en común. Y después, que eso sería fundamental de cara al futuro. Y eso es lo que se va a necesitar ahora en este cambio de mando, en este cambio seguramente político que estamos a un paso de darse en octubre. O sea, más que nunca creo que se necesita volver, tener en la cabeza hacia el futuro. Y como bien decía, no pensar más en el pasado, no pensar más en las malas decisiones, tanto de un gobierno o de otro, y pensar para adelante. Creo que todavía, y también volviendo a tu punto, todos los analistas y cientistas políticos están pensando poder entender esto. Todavía mucha gente no entiende este resultado, pero creo que va de la mano con lo que dije. Más que nada fue fundamentalmente una cuestión económica, una cuestión de la sociedad y del poder adquisitivo. Realmente la gente, nosotros en Argentina se habla que la gente vota por el bolsillo, vota por el dinero y ya se estaba sintiendo muy fuertemente la crisis que se estaba dando, sobre todo en el interior del país y por supuesto en las grandes ciudades. Pois é, a crise na Argentina está muito pesada, né? O governo hoje, inclusive, diante desse caos dos mercados, adotou algumas medidas, né? Houve a elevação da taxa de juros aí para 74% ao ano, também foram usados aí um pedaço das reservas para poder controlar um pouco a variação do peso. Como é que as pessoas, como é que os economistas viram essas medidas adotadas pelo governo hoje? Hoy por la mañana, hablando con gente también de equipo político, tanto de espacio político de Macri como de Alberto Fernández, como bien decía, creo que el gobierno y sobre todo el equipo económico es difícil separar y entender que es muy posible que han perdido ya la elección, pero creo que, vuelvo a insistir, tiene que pensar para el país para adelante y tienen que ser muy serios en las decisiones económicas. Más que nunca deberían ponerse a trabajar juntos mañana con el equipo económico de Alberto Fernández. Es fundamental esa negociación y ese trabajo conjunto, porque ganando Alberto Fernández o continuando Macri, cosa que ya es posible, la economía necesita más que nunca poder trabajar conjuntamente. Obviamente el gobierno se encuentra en crisis, hubo
hoy por la mañana reuniones, hubo ahora por la tarde reuniones de un gabinete, están trabajando durante todo el día, hay rumores de algunas renuncias de muchos ministros, de un gabinete, que todo esto de alguna manera, por supuesto, puede empeorar las circunstancias y obviamente empeorar el escenario. Ojalá que se tomen decisiones serias, ojalá que también por parte de la oposición, de Alberto Fernández y de su equipo, tenga un discurso moderador y, como dije inicialmente, rápidamente pueda comunicar su programa económico, pueda comunicar su equipo económico. Miren, hoy por la mañana en un periódico, un jornal muy importante en La Nación, Matías Culfas es un economista muy cercano que trabaja con Alberto Fernández, es uno de los miembros del equipo económico, y él salió a hablar y decir que tenemos una absoluta voluntad de pago, y de alguna manera salieron a manifestar eso, a respetar los compromisos que ya existen. Entonces, creo que de alguna manera se está entendiendo que se necesita dar tranquilidad tanto a la población como a los mercados, como que al mundo exterior. Entendi. Acho que o próprio reconhecimento do Macri, né, que ele já havia perdido, ele fez isso assim que ele percebeu que havia perdido as eleições, ele já reconheceu. Acho que isso mostra que ele tem ali alguma intenção de colaborar já com essa transição, né? Creo que sería lo más positivo. Entendemos que sí, entiendo que sí. Todavía, insisto, Macri no salió a hablar, no hubo una comunicación de nadie. Hoy la gobernadora Vidal hizo una rueda de prensa manifestando que va a seguir trabajando para su población, para la provincia de Buenos Aires. El vicecandidato a presidente Miguel Ángel Pichetto habló de que hay que esperar a octubre, pero fue una declaración muy leve, muy suave. Insisto en eso, creo que Macri sería un error, me puedo equivocar, pero creo que sería un error que un gobierno no interprete los resultados y la sociedad, y sería un error que no reconozca el triunfo, o que quiera seguir trabajando hasta octubre para poder intentar dar vuelta al resultado. Creo que es algo que ya está dado, y esa decisión sería errónea. Tendría que reconocer, trabajar juntamente, obviamente, hacer todo el esfuerzo de mejorar la elección, porque en octubre, el 27 de octubre, se debe realizar la elección. Además, por otra información que hay que tener presente, en octubre, además, en la elección, no solo donde se va a terminar de manifestar el triunfo de la oposición, se debe elegir los parlamentarios, se debe elegir los senadores, los diputados. Entonces es muy importante también para la oposición, para el gobierno actual, mantener su fuerza política en el Congreso, como así también los terceros espacios políticos, porque tenemos que empezar a pensar en las reformas pendientes y cuál va a ser el equilibrio de poder en el próximo Congreso que tendremos a partir del 10 de diciembre. Entendi. Bom, maravilha, Tomás. Acho que era bem isso. Obrigado pela sua entrevista. A gente entrevistou o Tomás Arias, ele é analista político da XP, falando um pouco sobre o caos na Argentina hoje, depois que a chapa de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner ficou à frente dos votos nas primárias da Argentina, à frente do Maurício Macri, o atual presidente.